Bien, vamos a comentar ahora el banco de cirugía de tórax y cardiovascular. En la primera pregunta de básicas nos dice: la abertura entre la hoja anterior y derecha del tendón central del diafragma se conoce como, recuerden que por el diafragma pasan tres estructuras, ¿no? La vena cava inferior, el esófago y la aorta. Por eso la mnemotecnia, acuérdense, vea, ¿ya? ¿Y a qué nivel lo hacen? Lo hace a nivel de T8, T10 y T12 respectivamente, ¿ya? Entonces, como ustedes sabrán, la vena está más tirada a la parte derecha y la aorta más tirada a la parte izquierda, ¿no? Y es por eso que el dato que destaca acá, ¿no es cierto?, a la derecha del tendón central de la retina es por donde pasa el agujero de la vena cava inferior, que pasa a nivel de T8. Aórtico a nivel de T12, más tirado hacia el lado izquierdo, y esófago en la parte central y a nivel de T12, de T10. El mediastino medio, ¿qué contiene? El mediastino medio va a contener a lo que viene a ser el corazón, ¿no es cierto?, con sus estructuras como el pericardio, los grandes vasos en la parte superior, la aorta ascendente, tronco pulmonar, la vena cava superior, pero la vena cava inferior no está dentro de lo que viene a ser el mediastino medio, ¿no?, sino los grandes vasos de la parte superior, el corazón y obviamente su serosa que lo envuelve, que es el pericardio, ¿no? En el mediastino anterior está el timo, está la glándula tiroides en la parte superior, y en el mediastino posterior está la mayor cantidad de estructuras, ¿no? Pasa el esófago, pasa la vena cava, ¿correcto? La vena cava inferior, ¿ya? Está la aorta descendente, ¿ya? Están los nervios vagos, está la cadena simpática, está el conducto torácico, ¿ya? Por ahí, por el mediastino posterior. La carótida común derecha, recuerden que se va a bifurcar, ¿no es cierto? Pero acá la pregunta me dice, ¿no?, se bifurca en carótida interna, carótida externa. Pero la carótida del lado derecho, recuerden que se origina del llamado tronco brachiocefálico, ¿no? Entonces, este es el callado de la aorta y tenemos acá el tronco brachiocefálico que va a dar origen a la carótida derecha y a la subclavia derecha. En cambio, en el lado izquierdo, recuerden que la carótida izquierda y la subclavia salen, ¿no?, de forma separada, ¿ya? De forma separada en el lado izquierdo, ¿no? Carótida izquierda y subclavia izquierda. Esa es la disposición. La carótida común nace del tronco brachiocefálico. La carótida primitiva se divide en su rama interna y rama externa, como habíamos mencionado, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿ya? A nivel del borde superior del cartílago tiroides va a bifurcarse, ¿no? Por eso recuerden la disposición: epiglotis, ¿no?, acá estará tiroides y abajo cricoides, etcétera, ¿no? Son los cartílagos impares de la laringe: epiglotis, tiroides y cricoides. Justamente un reparo anatómico para buscar el seno carotídeo o el pulso carotídeo es de la mandíbula, del ángulo mandibular, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo mandibular hacia la manzana de Adán, ahí tenemos que encontrar lo que viene a ser el seno carotídeo o pulso carotídeo, ¿no? Por eso, porque por encima del cartílago tiroides se está bifurcando las dos ramas, ¿no? Por encima del cartílago tiroides se bifurca en carótida interna y carótida externa. El líquido pleural obtenido en una toratococentesis, para hablar de un hemotórax, debe ser la relación entre el líquido, entre el hematocrito, el líquido pleural y de la sangre periférica, una relación del 50%, ¿ya? Del 50%. Recuerden que la causa más frecuente desde el punto de vista traumático es por lesión
de parénquima pulmonar, ¿no? Lesión del parénquima pulmonar genera el hemotórax, o lesión de vasos como la arteria intercostal, o de forma más grave ya la arteria torácica interna, rama de la subclavia, ¿no? 18 años, dice, impacto de bala en hemitórax derecho, hemodinámicamente inestable, murmullo vesicular abolido en el mismo lado, y se hace diagnóstico de hemotórax a tensión, o sea, es un hemotórax masivo. Y como vemos, se le ha colocado un drenaje, un tubo de drenaje torácico, y se ha obtenido más, o en este caso 1500 mililitros de sangre. Y esto es lo que, asociado a la clínica, define a un hemotórax masivo, ¿no? El drenaje de mayor o igual a 1500 mililitros. Por lo tanto, en un hemotórax masivo, ¿cuál es la conducta? Operar. Toracotomía de emergencia, que viene a ser la cirugía, porque ya se le coloca el tubo de drenaje. Entonces, cuando sale más de 1500 o más de 20 mililitros por kilo de peso de drenaje, eso es un hemotórax masivo. Y en el hemotórax masivo la conducta es cirugía. En cambio, si tenemos un hemoneumotórax, aire y sangre, tenemos que obviamente drenar. Y el drenaje se conoce con el nombre de toracostomía, ¿ya? O también llamada toracotomía mínima con drenaje cerrada. Es lo mismo, ¿ya? Colocación de tubo de drenaje, toracostomía y toracotomía mínima con drenaje cerrada son sinónimos. La cirugía se llama toracotomía de emergencia o toracotomía abierta. Ese es el procedimiento quirúrgico que se realiza como última medida cuando no responde al drenaje que estamos mencionando. 18 años, hace media hora, herida por bala, dolor, dificultad para respirar, ¿no? Miren, está con tendencia a la hipotensión, taquicárdico, herida de ingreso en hemitórax derecho, murmullo abolido en hemitórax derecho. Y este es el dato, imagen radiopaca en la parte inferior y pulmón colapsado. ¿De qué estamos hablando si hay una imagen radiopaca en la radiografía con antecedente herida de bala? De un hemotórax, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el hemotórax? Hay que hacer drenaje torácico. ¿Con qué? Con colocación de tubo de drenaje torácico, también llamada toracostomía, o como hemos mencionado, toracotomía mínima cerrada. No, acá en cirugía cardiovascular, olvídate de la toracocentesis. La toracocentesis generalmente se utiliza como procedimiento diagnóstico en neumología, ¿no? Para diferenciar si es un trasudado, exudado, en algunos casos como tratamiento terapéutico en derrames masivos, pero derrames pleurales por enfermedades sistémicas, no en traumatismo. En trauma torácico se utiliza la colocación de tubo de drenaje torácico o toracostomía. Toracotomía es la cirugía, ojo, no te confundas, toracotomía es la cirugía y eso se hace al final, cuando no responde a la colocación de tubo o simplemente el drenaje por el tubo es masivo, ¿no? Más de 1500 mililitros o más de 20 mililitros por kilo de peso. ¿Cuál es el criterio para realizar toracotomía abierta, que es la cirugía en paciente con lesión penetrante en tórax cuando tiene un hemotórax masivo? Está más de 1500 de sangre de inicio. O drenaje más de 200 por hora en 3 horas. Esto también es el llamado drenaje continuo, ¿ya? Más de 200, en algunos casos refieren 300 mililitros por hora, ¿no? Pero de manera hasta 4 horas, ¿no? Continuo. Entonces la D podría ser, pero no cumple el criterio como tal, porque es 4 horas como mínimo para llamarlo continuo. En cambio esta es más lógica, más obvia. El drenaje más de 1500 ya define un drenaje masivo y eso hay que operar, ¿no? Eso hay que operar, o más de 20 mililitros por kilo de peso. Más de 20 mililitros por kilo de peso.
paciente con drenaje por hemotórax traumático con un volumen persistente de 200 a 300 por hora, ¿ya? Es indicación para operar, ¿no? Pero como les había dicho, dentro de las 4 horas siguientes, ¿no? Para hablar de un hemotórax continuo. Pero al decirme persistente, ¿no? O sea, ya pasaron varias horas y el drenaje es de 200 a 300 por hora. Entonces hay que operar también. Ese es el llamado hemotórax continuo. En cambio, el de más de 1500 mililitros o más de 20 mililitros por kilo se llama hemotórax masivo. Acá nuevamente, 47 años, llega a emergencia por herida de bala, se produce, ¿no es cierto?, un hemotórax, lo más probable, y se coloca tubo de drenaje y miren cuánto se recolecta, más de 1500, ¿no? Y a las 3 horas 900. ¿Cuál es la conducta entonces? Acá sí es cirugía, obviamente la cirugía de emergencia, que es la toracotomía. ¿Continuar con tubo? No, porque el drenaje es masivo, miren, se ha sacado más de 1500 mililitros. Paciente de 68 años con disnea progresiva que se presenta incluso al reposo. El examen tórax amplio, vibraciones vocales disminuidas, y este es el dato. Hipersonoridad, ¿no? Entonces hay hipersonoridad, o en la radiografía hay una imagen radiolúcida, radiotransparente en el pulmón, eso es neumotórax, ¿no? Neumotórax, hipersonoridad, ¿no? 20 años, tratamiento irregular por TB. Y súbitamente dolor en hemitórax izquierdo, tipo punzada, disnea, y se choca. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué un paciente con tuberculosis súbitamente podría dar dolor en hemitórax con disnea y se choca? Porque recuerden que TB genera bronquiectasias y las bronquiectasias pueden condicionar un neumotórax, ¿ya? Y eso es lo que puede descompensar desde el punto de vista respiratorio un paciente con tuberculosis, de manera súbita, ¿no? Paciente sufre herida por arma blanca en hemitórax derecho, se encuentra hemodinámicamente estable y la radiografía neumotórax del 15%. ¿Qué hacemos? Simplemente se observa, ¿no? No hacemos nada en un neumotórax. Si el paciente está estable y el neumotórax es menos del 20%, simplemente observación. Simplemente se observa, doctores. 22 años con neumotórax a tensión, disnea y palidez en tratamiento, y palidez, dice. Neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es cuando ya genera inestabilidad hemodinámica en el paciente, hipotensión, se choca, ¿no? Ingurgitación yugular, positivo. Desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Esos son los criterios para pensar en un neumotórax a tensión. Y la conducta es obviamente hacer drenaje torácico. El último recurso es la toracotomía, no te confundas. Toracotomía es la cirugía. Lo que debemos hacer de primera instancia es colocar tubo de drenaje, o en el caso del neumotórax incluso podemos colocar aguja. O sea, en el neumotórax tú puedes colocar aguja o tubo de drenaje. En el hemotórax sí solo tubo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llama? Drenaje torácico, o el nombre también de toracostomía, como hemos hablado, o toracotomía mínima con drenaje cerrado. Son sinónimos. Pero si solo te dicen toracotomía, no, esa es la cirugía, o toracotomía abierta. Esa es cirugía, eso es el último recurso. Primero es el drenaje. Entonces, con aguja, en el segundo espacio intercostal, con la línea media clavicular, o tubo en el quinto espacio intercostal, con la línea media axilar. 24 años, es conducido a sala de urgencias después de una caída por las escaleras, presentando dificultad respiratoria con cianosis. El examen, el campo pulmonar derecho es hipersonoro, ese es el dato. Entonces se trata de un neumotórax que está generando disnea, cianosis. Por lo tanto, hablamos de un neumotórax a tensión, ¿no? Cuando es muy grave la inestabilidad hemodinámica y el paciente está descompensándose, lo más probable es que se trate de un neumotórax a tensión y por lo tanto hay que hacer drenaje, ¿no? Inmediato. Toracotomía mínima para drenaje. Entonces, lo mismo que toracostomía o drenaje simplemente torácico, que es la conducta, ¿no?
porque hay que drenar de forma inmediata. Oxígeno es algo complementario. Si no controlas el neumotórax, el paciente se muere, ¿no? Paciente varón de 25 años llega a emergencia luego de haber sido atropellado, con disnea, dificultad respiratoria, sudoración profusa, extremidades frías, ¿no? Está descompensado, miren, hipotenso, desaturando, desviación traqueal a nivel de la horquilla y murmullo ausente. Ahí está, se diagnostica neumotórax a tensión. ¿Qué hacemos en neumotórax a tensión? Si no drenamos, se muere. Descompresión torácica por aguja, ¿no? Angiocatéter, ¿ya? Eso es lo primero y más esencial. Toracotomía mínima con drenaje laminar, no, pues drenaje tubular, tubo o aguja. Y la cirugía es el último recurso. Lo primero es el drenaje con aguja o con tubo, que se llama toracostomía o toracotomía mínima con drenaje cerrado. Taponamiento. El taponamiento se caracteriza por la tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación y ruidos apagados. Y el famoso pulso paradojal, pulso que baja más de 10 milímetros en inspiración. Respuesta: pulso paradojal. No es ortostatismo, simplemente hipotensión con ruidos apagados y la hipotensión. Con taquicardia, taquipnea, ¿ya? Taquicárdico, taquipnea. Está el paciente con taponamiento cuando se acumula más de 250 mililitros de forma aguda en el espacio pericárdico. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico? Porque esta es la prueba de elección, ¿no? En el taponamiento, el ecocardiograma, para hablar de taponamiento, colapso de cavidades derechas. Ese es el dato más específico. El colapso del ventrículo derecho, dato más específico para pensar en taponamiento, porque el taponamiento afecta toda la diástole del corazón. No se puede llenar el corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando el ventrículo derecho está colapsado? Porque el corazón no se puede llenar, afecta toda la diástole. Por eso el paciente al final hace shock obstructivo, ¿no? Por alteración de la diástole. El hallazgo clínico de pulso paradojal, ingurgitación, hipotensión, ¿cómo se llama eso? Ingurgitación, hipotensión y ruidos apagados, triada de Beck. Ya con pulso paradojal te están hablando de taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, ¿ya? El TEP da disnea súbita, ¿ya? Disnea súbita, pero con estudio de los pulmones normales, porque se afecta la circulación arterial, ¿no? Ahí tienes que buscar el antecedente, ¿no? Cáncer, anticonceptivos, reposo prolongado, cirugía ortopédica, etc. Fibrilación es el principal factor de riesgo cardioembólico, ¿ya? Cardioembólico. ¿Cuál es el mejor examen para el diagnóstico de taponamiento? El ecocardiograma, ¿ya? Es el estudio de elección para diagnosticar efusión pericárdica, ¿no? El ecocardiograma. Claro, si el paciente está inestable, y esto es para trauma torácico, en un paciente inestable la prueba más sensible es ECOFAS, ecografía, ECOFAS. Pero el gol estándar es ecocardiograma cuando el paciente esté estable, ¿no? Le hacemos un ecocardiograma. Varón que llega a emergencia con la siguiente clínica: hipotensión, ruidos de baja intensidad, ingurgitación. ¿Cómo se llama esa triada, doctores? Triada de Beck. Y la observamos en taponamiento cardíaco, ¿ya? Estenosis aórtica da soplo sistólico con su pulso parvus tardus, ¿ya? Pulso parvus tardus. Neumotórax a tensión, desviación de la tráquea con ingurgitación yugular. Hemotórax masivo no, da colapso yugular porque no hay sangre, ¿ya? Y el paciente se choca también, ¿no? Hipotenso, etcétera, pero hay colapso yugular. Y acá varón de 23 años que llega a emergencia por herida de arma blanca en región precordial, con dolor, dificultad respiratoria, miren, tendencia a la hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular moderada, herida punzocortante penetrante, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. Miren, hipotensión, ingurgitación y ruidos de baja intensidad. ¿Qué debo descartar? Un taponamiento cardíaco que ya incluso está produciendo congestión pulmonar
porque estamos viendo murmullos disminuidos en ambos hemitórax, ¿no? Ahora, no tanto por congestión, sino que como el derrame es masivo, entonces crece la silueta cardíaca, ¿no? Entonces el murmullo en ambos hemitórax están disminuidos, pero por el derrame masivo que se está produciendo en el taponamiento. La pericardiocentesis se hace a nivel de ¿dónde? La pericardiocentesis, recuerden que tenemos dos ventanas. Una ventana es sifo-esternal, como su nombre lo indica, ¿no? Es entre la apófisis sifoides del esternón, entre la apófisis sifoides, el cachito del esternón, y la última costilla. Entonces ahí hacemos la punción, ¿no? Sifo-esternal, ¿ya? Sifo-esternal, en 90 grados, ¿ya? En 90 grados. La otra ventana es la llamada ventana paraesternal. La ventana paraesternal, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, al costado del esternón, entre la quinta y la sexta costilla. ¿Correcto? Entre la quinta y sexta costilla vamos a hacer el drenaje para la pericardiocentesis en un taponamiento por el borde superior de la costilla, por el borde cefálico, porque recuerden que por el borde inferior está pasando el van intercostal. Por eso la respuesta es quinto, sexto espacio, ¿ya? Sobre la quinta o sexta costilla, borde cefálico, se hace el drenaje. Esa es la ventana paraesternal. En cambio, la otra es la ventana sifoesternal. ¿Cuál de los siguientes datos radiográficos sugiere la lesión de grandes vasos en un trauma de tórax? Cuando tenemos ensanchamiento de mediastino, cuando tenemos un hematórax izquierdo masivo, tiene que ser izquierdo masivo para pensar en grandes vasos, lesión de aorta, pues, ¿no? Fractura de las primeras costillas, también fractura de las primeras costillas, ¿no? Ensanchamiento del mediastino, fractura de escápula, también se asocia a lesión de grandes vasos por el traumatismo severo que se ha tenido, ¿no? Acá el dato en este paciente que tiene herida por arma punzocortante en el sexto espacio y línea axilar media es que tiene disnea, cianosis, ingurgitación, pero tiene ruidos hidroaéreos en hemitórax. ¿Por qué hay ruidos hidroaéreos en hemitórax? Porque ha pasado intestino a la cavidad torácica. ¿Y por qué ha pasado intestino? Por la lesión diafragmática, ¿no? La lesión diafragmática más frecuente, recuerden, es más en el lado izquierdo que en el derecho, porque en el lado derecho hay protección por el hígado. ¿Cuál es la prueba ideal para evaluación de las varices? La prueba ideal, ojo, para la evaluación de las varices es la prueba más práctica, es decir, la prueba que tiene buena rentabilidad diagnóstica, está disponible, ¿no es cierto? Y es básicamente no invasiva. Esa es la prueba ideal, ¿no? Que sea no invasiva, que sea barata, disponible, que tenga buena rentabilidad diagnóstica, y ese criterio lo cumple la ecografía Doppler, ¿ya? No, acá está mal el cuadrito. La flebografía es el gol estándar, pero la flebografía es una prueba invasiva. Entonces, eso no lo hace ideal. Cuando hablamos de prueba ideal, es diferente la gol estándar, eso les dije en teoría. La prueba ideal es la prueba práctica, en la práctica clínica, ¿no? Que tiene buena disponibilidad diagnóstica, buena rentabilidad diagnóstica y es no invasiva. Por eso, el que cumple esos criterios es la ecografía Doppler, que es la prueba ideal para la insuficiencia venosa periférica y también profunda. Es la dilección, la ecografía Doppler. Si me dicen gol estándar, flebografía, ahí recién. Las venas principalmente comprometidas en las várices de miembros inferiores, ¿cuáles son? Entonces, cuando hablamos de várices, ya estamos hablando de insuficiencia venosa periférica, ¿no? Recuerden, en el estadiaje clínico, la presencia de estas varices, venas tortuosas dilatadas, es el estadio clínico 2, porque el 1 son las telangiectasias. Por eso, ¿quién está afectado?
las venas superficiales, ¿no? ¿Y quiénes son las venas superficiales? La safena interna o menor, y la safena mayor también, ¿no? La menor y la mayor, las venas safenas, el sistema de venas safenas es el sistema superficial, ¿no? En cambio, la tibial, la poplitea, la femoral, no, este es sistema profundo, ¿correcto? En el examen físico de una paciente con varices de miembros inferiores, la prueba clínica que evidencia la obstrucción del sistema profundo, ¿cuáles son? Acuérdense que la prueba clínica llamada PER3, pregunta antigua, evalúa el sistema profundo. Schwarz, el sistema superficial. Trendelenburg, el callado safeno-femoral, ¿no? Recuerden que la safena mayor drena en la vena femoral, por lo tanto, la vena safena femoral se evalúa con la prueba de Trendelenburg. Y la Pratt evalúa las venas perforantes, En estudio del sistema venoso de los miembros inferiores de pacientes con varices, el método auxiliar más sensible para el diagnóstico de patología venosa, pregunta antigua, ¿no? Flebografía, pero ya hemos dicho la diferencia, ¿no? Flebografía es el gold estándar, ¿no? Es la prueba de oro, pero la de elección es la ecografía Doppler, que en este caso no lo están colocando, ¿no? Es una pregunta antigua. Acá lo que debes recordar entonces es que la flebografía es la prueba invasiva, el gold estándar, el ecodoppler es la prueba de elección en la práctica, porque es no invasiva, rentable y disponible. El test de PER3 que evalúa el sistema venoso profundo, ¿ya? Perforantes, Pratt, comunicantes, Trendelenburg. Trendelenburg también evalúa comunicantes. Y el callado safeno-femoral, ¿no? Y Schwarz, el sistema superficial. Método ideal para el diagnóstico de insuficiencia venosa periférica, nuevamente acá se han equivocado, ¿ya? Es Doppler. Doppler es la prueba ideal, ¿correcto? No, flebografía es el gold estándar. ¿Ya? Flebografía es el gold estándar. La respuesta es Doppler. Está bien. Ese es un error simplemente del sistema, ¿ya? Que ha copiado mal la clave. Pero bien, la mayoría ha hecho bien, ¿ya? Flebografía no marquen, a menos que te diga gold estándar, prueba invasiva o prueba de oro, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ya? Ahí marcas flebografía. En todos los demás casos, Doppler, 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 tanto para el sistema profundo como para el sistema superficial. Doppler es la prueba de elección. ¿Cuál de los siguientes estudios está indicado para evaluar la insuficiencia valvular, la obstrucción venosa de miembros inferiores? Ahí sí, miren, ¿ves? Ecodoppler, ¿ya? Es el estudio indicado. No invasivo, rentable, barato. Ya está. Flebografía no. Eso es en casos y cuando te mencionen del gold estándar simplemente, que no se realiza, prácticamente no se realiza. Ya basta con el Doppler para evaluar con el sistema, para evaluar el sistema venoso, tanto superficial como profundo. Paciente con diagnóstico de varices que tiene eritema, calor, dolor en venas afectadas y puede palparse un cordón indurado, ¿no? Entonces, ¿con qué se ha complicado? Con una tromboflebitis. Se ha formado un trombo, ¿no? En este caso superficial, porque se palpa el cordón indurado. El manejo conservador es lo que se estila hacer en la tromboflebitis superficial, ¿no? Hay que hacer elevación de las piernas como manejo conservador. En algunos casos se recomienda la anticoagulación, ¿no? Entonces, si no responde al tratamiento conservador, la anticoagulación se hace por 42 días o 6 semanas, ¿no? De anticoagulación. En los casos de una trombosis superficial, que básicamente, como les menciono, no se recomienda, basta con el tratamiento conservador, porque la trombosis del sistema superficial, recuerden que no produce tromboembolismo pulmonar. El que produce tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? La medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial es la elevación de las extremidades, como hemos mencionado. Ese es el tratamiento conservador.
No, cuando hay trombosis ya están contraindicadas las medias elásticas. Las medias elásticas es cuando hay varices, pero cuando ya hay trombosis ya no, pues están contraindicadas. El signo de Homans positivo, ¿no? Es el dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie o del tobillo, donde se presenta en la trombosis venosa profunda. Signo de Homans. Bien, la mayoría ha hecho bien. Trombosis venosa profunda, ¿cuál es la prueba más sensible? La prueba de elección, Doppler. Muy bien, Doppler, para trombosis venosa profunda, ¿no? Donde la más grave es la proximal, cuando se afecta la vena femoral o la vena poplitea, ¿ya? Porque esa tiene más riesgo de tromboembolismo pulmonar. La distal es leve moderada, cuando se compromete la vena tibial o la vena peroné. Entonces tenemos proximal y distal. La más grave es la proximal. ¿Qué debemos hacer en un paciente que ha tenido un viaje prolongado, dolor en pantorrillas, dificultad respiratoria súbitamente, ¿no? Y miren su extremidad inferior derecha con aumento de volumen, signo de Homans. O sea, lo más probable es que ha tenido una trombosis venosa profunda, y eso con qué se ha complicado, con un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico inicial ya es la anticoagulación. Pues este paciente hay que anticoagularlo. Y la heparina es el de elección, pues, ¿no? En este caso, de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. El tratamiento del TBP y del TEP es anticoagulación. En el caso del TBP, como mínimo 3 meses, ¿no? 3 meses, lo mínimo que debo anticoagular. ¿Cuándo se da fibrinolíticos? Si te preguntaran, se da fibrinólisis cuando la trombosis venosa profunda es masiva, compromete el territorio de la femoral, la poplitea, la tibial. O sea, si es masivo, ahí. O cuando el TEP, ¿no es cierto?, también es masivo y produce shock, hipotensión, produce cianosis. Cuando ya el paciente está inestable hemodinámicamente en el TEP, hay que dar fibrinolíticos también, además de la anticoagulación. Valvulopatías, ¿no? El diagnóstico, ¿con qué se confirma? La prueba no invasiva se llama ecocardiograma, y la prueba invasiva, cateterismo. Con eso confirmamos la valvulopatía, ¿no? La no invasiva es el ecocardiograma, cateterismo la invasiva. Causa más frecuente de valvulopatía mitral, ¿no? Si nos dicen estenosis mitral, insuficiencia mitral crónica, la causa más frecuente es fiebre reumática, ¿ya? Que sobre todo predomina en las mujeres, ¿no? Un paciente con fiebre reumática hasta en el 50% puede generar estenosis mitral como complicación o secuela valvular. Varón de 80 años llega a emergencia porque tiene síncope al examen soplo sistólico y hay signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y ese es el dato, ¿ah? El soplo sistólico eyectivo es el dato, porque eso se presenta en la estenosis aórtica, que da soplo sistólico que se irradia al cuello, se irradia a las carótidas. Pulso parvus, tardus. ¿Y cuál es su triada? Angina, síncope, disnea. En este caso solo te está dando síncope. Y en adulto mayor la causa más frecuente es degenerativa, ¿no? Por calcificación de la válvula. El CIB te da soplo pansistólico, pues, y obviamente se ve en recién nacidos, no en adulto, ¿no? Soplo pansistólico. Insuficiencia aórtica te da soplo diastólico, llamado de Austin-Fleet, ¿no? El soplo diastólica de Austin-Fleet es de la insuficiencia aórtica con pulso saltón, pero su soplo es diastólico, acá me dice sistólico. La estenosis mitral también te da su soplo diastólico irradiado al ápex. El que te da soplo sistólico es la insuficiencia mitral, pero ¿a dónde se irradia? A la axila. Esa es la diferencia, a la axila, ¿no? Entonces, soplo sistólico, la insuficiencia, pero de regurgitación, no es eyectivo, es regurgitación en insuficiencia mitral. Característica de la estenosis aórtica, la triada angina, síncope, disnea. Esa es la triada de la estenosis aórtica, donde la disnea tiene mal pronóstico. Cuando ya una estenosis aórtica está generando disnea, alta tasa de mortalidad.
62 años, disnea, angina, síncope. Esa triada, acuérdate de la estenosis aórtica, ¿no? Angina, síncope, disnea. 60 años, disnea, angina y síncope. Nuevamente, ¿no? En adulto mayor, soplo sistólico, pulso parvus tardus. En el ecocardiograma, gran hipertrofia de ventrículo izquierdo, por eso hace arritmias ventriculares y puede tener muerte súbita. La estenosis aórtica puede dar muerte súbita por hipertrofia ventricular que genera arritmias ventriculares. De las siguientes causas de insuficiencia mitral aguda, ¿cuál no es verdadera? Entonces, la fiebre reumática no genera insuficiencia mitral, ¿no? Como tal, lo que genera, ¿no es cierto?, como secuela es estenosis mitral, ¿ya? En cambio, endocarditis sí, destruye las cuerdas tendinosas de insuficiencia, prolapso de válvula mitral, obviamente que sí, eso se llama síndrome de Barlow, necrosis del músculo papilar sí, ruptura de cuerda tendinosa sí, la fiebre reumática no. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza la insuficiencia mitral? Habíamos dicho, es sistólico, ¿no?, que se irradia a la axila, y es un soplo pansistólico como del CIB, ¿ya? Es un soplo pansistólico o sistólico de regurgitación que se irradia a la axila, pero ese es el dato en la insuficiencia mitral, que se irradia a la axila, porque si te dicen soplo sistólico que se irradia al cuello, a las carótidas, eso es estenosis aórtica. ¿Cuál no se asocia a insuficiencia aórtica? Entonces recuerden que la insuficiencia aórtica, y como todas las insuficiencias, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿no? Entonces en el caso de la crónica, por ejemplo, tenemos la fiebre reumática, tenemos la espondilitis anquilosante, sífilis, vasculitis, ¿no?, y las conectivopatías, Ehlers-Danlos, Marfan, ¿no? Entonces por eso acá espondilitis, sífilis, vasculitis, aneurismas también, como dilatan el anillo aórtico, el aneurisma de aorta ascendente dilata el anillo aórtico y eso genera insuficiencia, ¿no? Sarcoidosis no tiene nada que ver. Y en el cuadro agudo de insuficiencia tenemos las endocarditis, la disección de aorta, un traumatismo, genera insuficiencia aguda. ¿En qué patología valvular tenemos el soplo de Austin-Fleet? Austin-Fleet lo vemos en insuficiencia aórtica, ¿ya? Si te hablan del soplo de Graham-Still, eso lo vemos en la estenosis mitral severa, ¿ya? Estenosis mitral severa, Graham-Still. Carey-Coombs, ¿quién da el soplo de Carey-Coombs? Fiebre reumática, soplo de Carey-Coombs, ¿ya? Muy bien, entonces soplo de Austin-Fleet, insuficiencia aórtica. Soplo en maquinaria de Gibson, es persistencia del conducto arterioso, ¿no? Persistencia del conducto arterioso. En adulto sano, ¿qué estructura se localiza en el mediastino posterior? Hemos dicho en mediastino posterior pasa la aorta descendente, la vena cava, los vagos, la cadena simpática, el conducto torácico, etcétera, ¿no? No, en el nervio frénico acompaña el corazón, mediastino medio, ¿ya? La tráquea también, ¿no?, en la parte superior del mediastino medio, arteria mamaria interna en la parte anterior, igual que el timo, parte anterior. ¿Cuál es la tumoración más frecuente que se presenta en el mediastino del adulto? En el caso del mediastino anterior, el más frecuente es el timoma, pues, ¿no? En el timoma, ¿ya? En el caso de los niños, tenemos el neuroblastoma, pero estos se ubican en el mediastino posterior, ¿ah? El timoma es en mediastino anterior. Tumor neurogénico en la parte posterior, ¿ya? Y varón de 63 años, fumador, que tiene POC, hipertensión de larga evolución, y en la radiografía se encuentra una imagen paraórtica redondeada que hace sospechar de un aneurisma de aorta torácico. Si bien es cierto que los aneurismos más frecuentes son los abdominales, cuya clínica más frecuente es asintomático, ¿eh? Asintomático. Cuando se complican, generalmente dan clínica, o cuando son muy grandes y comprimen órganos adyacentes, ¿no? Entonces por eso
el estudio de elección de los aneurismas para calcular su diámetro, su localización, es la angiotomografía. La angiotomografía es la prueba para detectar los aneurismas de aorta, ¿no?